Échenle un poquito más de gana. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Me invitó el pastor Ted para ayudarles en esta ocasión. Algunos de ustedes ya me conocen, algunos todavía no. Era pastor en una iglesia por la 620 y me lastimé la espalda, hermanos, y tuve que renunciar. Ya eso fue hace 2-3 años. Me lastimé, tuve como 6 meses en un sofá, no podía levantarme, no podía sentarme, no podía ponerme de pie. Y el Señor en su gracia pues me recuperó. Todavía tengo el mismo problema, pero menos, así que no podía ni siquiera pararme para predicar, para enseñar, y pues gracias al Señor pues ahora puedo estar de pie, ¿no? Trabajé con el pastor Ted por casi 10 años. How long did we work together, Ted? For almost 10 years? Y solo para decirles, el hermano Ted me dijo que para ser respetuoso del tiempo, que no puedo pasarme de 3 horas de predicar. Entonces, so I'm just telling them that you told me not to go more than 3 hours to preach. No, está bien, hermanos. Entonces, como les dije, mi nombre es Edwin. Le pido que por favor abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3 y vamos a continuar en el versículo 15. Gálatas 3:15. Y creo que también lo ponen en las pantallas, ¿verdad? Ok. Entonces, si usted no tiene Biblia, puede leerlo ahí mismo. Entonces, Gálatas 3:15 dice así: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Lo tenemos, ¿verdad? En la pantalla. Ok. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Dando a entender uno solo que es Cristo, lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Padre, bendice tu palabra, mi Dios, es parte de la adoración, el estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido que cualquier problema que mis hermanos tengan o que yo tenga, Señor, que nos esté afectando en nuestra mente, quitando la atención, que tú lo quites, mi Dios, para que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén enfocados en qué quieres decirnos, Señor, empezando por mí, mi Dios. ¿Qué quieres decirme a mí? ¿Qué quieres decirle a nuestros hermanos? ¿Cómo quieres alimentar nuestra fe? ¿Y cómo puedes ayudarnos, Señor, a mejorar, aumentar nuestra relación contigo? Te amamos, Dios, así que te pido que cualquier problema, Señor, cualquier necesidad, cualquier cosa que en este momento nos esté estorbando para prestar atención, que tú la quites, Señor, y que parte de la adoración sea, Señor, enfocarnos en lo que tu palabra dice, en lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén. Ok, simplemente es una continuación de la prédica, hermanos. Solo quiero darle una introducción. ¿Por qué el libro, por qué Pablo le escribe una carta que se llama la carta a los Gálatas? ¿Ok? Porque los Gálatas vienen de un grupo llamado los celtas. Eran bárbaros, conquistadores. Los celtas, los Gálatas, fueron después conquistados y se le puso el nombre como galos. Galos. Y cuando el Imperio Romano los conquistó, por así decirlo, les puso una área geográfica a lo que se le conoce o se le conocía en aquel entonces como Galacia. Y de allí fue Pablo, predicó el Evangelio y estableció algunas iglesias. Luego Pablo se va de allá y se da cuenta de lo que está sucediendo con ellos y escribe una carta. ¿A quiénes? A los galos que viven en Galacia, y por eso le llama Gálatas, y ese es el contexto. Ahora quiero decirles qué es lo que está pasando. ¿Qué motivó a Pablo a escribir esta carta? Los Gálatas habían puesto su fe en el Señor Jesucristo.
amaban al Señor Jesucristo, estaban caminando en la fe con el Señor Jesucristo. Pero había un grupo llamado los judaizantes, ¿ok? ¿Quiénes eran los judaizantes? Y un poquito, le voy a pedir que se quede conmigo. Los judaizantes venían de la religión llamada judaísmo, excepto que ellos no negaban la divinidad del Señor Jesucristo. Es decir, ellos creían en el Señor Jesucristo, pero en su mente los judaizantes decían, pero Jesucristo no es suficiente para ser salvos. Es decir, necesitamos a Jesucristo más las leyes del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Entonces, la fórmula en su mente para ser salvo era creer en Jesucristo, no lo negaban, pero era agregarle a lo que Jesucristo había hecho en la cruz, cumpliendo los 10 mandamientos. Y eso es lo que hacían los judaizantes. Iban con los cristianos que creían en el Señor Jesucristo como la única manera de ser salvos y trataban de convencerlos a ellos de que no era suficiente, que tenían que regresar al judaísmo, tenían que cumplir los 10 mandamientos. Pero esta es la cosa, no eran solo los 10 mandamientos, que la mayoría de nosotros los conocemos. Eran los 10 mandamientos más un sistema de reglas religiosas que ellos habían inventado. Por ejemplo, una de las cosas que le estaban pidiendo a los gálatas y a los hombres, gracias a Dios que no éramos gálatas nosotros, porque le pedían que los hombres que querían ser salvos, que se circuncidaran. Y la mayoría de ustedes entienden lo que quisiera decir eso. Ahora imagínense una persona de 80 años, un varón que se convirtió al Señor Jesucristo, que le dio su vida al Señor Jesucristo. Venir y decirle ahora, bueno, si quieres ser salvo, está bien que conozcas a Jesús, pero ahora tienes que circuncidarte a los 80 años. Madre mía, está difícil, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas, era una de las cosas. Otras cosas eran como por ejemplo el tipo de comida que tenían que comer. Había un montón de reglas, no puedes comer cerdo, no puedes comer tamales. Si hubiéramos estado en ese tiempo, la mayoría de ustedes me imagino somos de México, son de México, yo no soy de México, pero la mayoría. Nada de tamales, hermanos. Nada de cochinita pibil, nada de las cosas que a ustedes les encanta tanto, ¿ok? Hubiera sido difícil para usted tratar con los judaizantes, porque ya hubieran tenido que comer solo cierta comida, Entonces, esas eran las reglas que ellos traían. Y los gálatas, al ser creyentes nuevos, empezaron a dejar la fe del Señor, la relación que habían establecido con el Señor Jesucristo por medio de la fe, y empezaron poco a poco a cambiar eso por practicar una religión. Y ese es el primer punto en esta mañana, ¿ok? Ese es el primer punto en esta mañana. Mis amados hermanos, esta es una alerta para todos nosotros. Es fácil, aún para nosotros los creyentes, olvidar lo que es tener una relación con Dios y cambiarla por una religión. Ponga atención, es fácil para nosotros cambiar nuestra relación con el Señor por practicar una religión. Lo que los judaizantes estaban promoviendo era practicar un sistema de religión. Y esto es lo que quiero darles el contexto y entender. Cuando Dios, y lo que está escribiendo Pablo aquí es, Dios se le aparece a Abraham en el Antiguo Testamento y le dice, sal de tu ciudad y yo voy a hacer de ti, le doy una promesa. Vas a tener un hijo, te voy a dar una descendencia y te voy a dar una herencia, una tierra, que es prácticamente Palestina, lo que tenemos hoy en Israel y el conflicto que existe hoy. Pero Abraham le pregunta al Señor, ¿y qué me das de prueba de que me vas a dar todo esto? Y esta era la manera que se hacían los pactos en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Abraham. ¿Cuántos de ustedes tienen cabritos o ovejas o tuvieron allá antes de venir acá, o los que nacieron acá pero se criaron en un rancho? ¿Nadie? Entonces agarrabas un cabrito, una oveja o varios, 3, 4, 5, y los partías a la mitad. Y ponías la mitad de este cabrito acá, la mitad de este cabrito allá, la mitad de este cabrito acá, la mitad de este cabrito. Y las personas que iban a hacer un pacto, esta era la manera de hacer un pacto en aquel entonces, tenían que pasar en medio de los animales. Y la otra persona pasaba, y eso era signo de hacer un pacto. Lo que quiere decir es que si uno de ellos rompía el pacto, el otro quedaba libre de cumplir lo que habían prometido. Entonces Abraham le hace la pregunta a Dios, ¿y qué me das para saber que me vas a cumplir la promesa que me has dado? Y entonces Dios le dice, trae los cabritos, las ovejas, todo, y lo parte a Abraham. Pero cuando Abraham va a pasar
Dios lo duerme, le hace caer un sueño y Abraham se duerme. Y solo Dios pasa en medio de los animales. Y lo que estaba tratando de decir es, la promesa que yo te estoy dando, Abraham, no es basado en si tú cumples tu parte, es basado en mi fidelidad, en mi propio nombre. Lo voy a cumplir, me falles o no me falles. Ahora él ya sabía que Abraham le iba a fallar, pero todos le fallamos al Señor. Entonces ese pacto estaba basado en el carácter mismo de Dios, el Creador. Es decir, yo no voy a poner la promesa que te di en manos de un ser humano para ver si él me cumple, entonces yo le cumplo. Yo soy Dios, lo que yo digo, yo lo cumplo. Y lo durmió y solamente él pasó a través del pacto. ¿Y qué quería decir ese pacto? ¿Cuál era la promesa? Habían dos, una era la literal y la otra era la espiritual. ¿Cuál era la literal? Que iba a tener un hijo y de ese hijo iba a ser una gran nación y le iba a dar un terreno, un lugar. La parte espiritual era esta: en ti y en esa descendencia, que se refería a Jesucristo, ahora lo entendemos, serán benditas todas las naciones, es decir, la salvación del mundo entero va a venir de ese descendiente que es Jesucristo. Esa era la promesa. No solo que iba a darle un hijo, sino que la salvación iba a ser para los israelitas y para el mundo entero, y todo eso iba a venir por parte de Abraham. Esa era la promesa, la salvación. Ahora, ¿cómo se iba a cumplir? ¿Cómo se recibía esa promesa? En el tiempo de Pablo era entregándole tu vida a Jesucristo, entendiendo que, porque esta carta fue escrita unos 30 o algunos años después de que Jesucristo murió. Entonces cuando Pablo llega a los Gálatas, les habla de este Jesucristo, y los Gálatas ponen su fe en él y empiezan una relación con el Señor, a amar al Señor, a orar al Señor, a aprender del Señor. Los Gálatas dicen, bueno, ¿cómo estoy tratando a mi esposa? De esta manera, porque esto es lo que mi cultura me enseña. Pero ahora yo le di mi vida a Jesús y Jesús me dice que yo debo de amar a mi esposa, y eso era tener una relación con el Señor. ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? No les pongo atención, no me interesa las amistades que tienen, estoy tan ocupado en ganar más dinero para proveerles que me olvido de ellos. Esa era la manera en que, les estoy parafraseando, no la manera en que los Gálatas vivían, pero una vez que le entregaron su vida al Señor Jesús, ¿cuál es la manera correcta de ser padre, de ser esposo, de ser hijo, de ser hermano? ¿Cómo debo de tratar a los demás? Y esa relación que habían empezado con el Señor se tenía que ver resaltar hacia los demás, y así iban a ser benditas todas las naciones. Cuando la gente mirara cómo los Gálatas habían cambiado de estilo de vida, ellos en esas ciudades paganas que no tenían al Dios verdadero iban a preguntar, oye, pero mira, hubo un cambio en estas personas, mira cómo se tratan. Aquellos que eran enemigos ahora se perdonan, aquellos que se debían ahora se perdonan, aquellos que se ofendieron. ¿Qué está pasando ahí? Y de esa manera ellos iban a poder proclamar al Señor Jesucristo, y esas otras personas iban a ser bendecidos con esa promesa de salvación en la fe en el Señor Jesucristo. Eso era bonito, ¿verdad? Pero los judaizantes vinieron y dijeron, no. Está bonito todo eso, parece un cuento de hadas, pero si ustedes no se circuncidan, si ustedes no guardan los 10 mandamientos, y si ustedes no comen este tipo de comida, y si ustedes no guardan estas fiestas, y si ustedes no hacen esto, ustedes no son salvos. Estaban no negando la divinidad de Jesús, sino agregándole a la salvación. Y entonces los Gálatas empezaron poco a poco a desviarse del camino de la fe y a empezar a practicar una religión, no una relación con Dios. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. También nos puede suceder lo mismo a nosotros, que estamos practicando una religión y no una relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre practicar una religión y practicar una relación con mi Dios? Una de las diferencias es el enfoque de toda religión. El enfoque de toda religión es ¿cómo obtengo lo que Dios tiene? El enfoque es la salvación que Dios tiene. Entonces, ¿qué reglas tengo que cumplir para que Dios me pueda entregar esa salvación que tanto pido? Esa es una religión y ahorita se las explico. En cambio, una relación, el enfoque no es lo que Dios tiene, el enfoque es Dios mismo.
su persona, Él. Mi meta es Él, lo amo a Él y cumplo todas estas reglas no para ver qué me da Dios, sino porque amo a Dios. Y esa es una gran diferencia. Eso era lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Ya no estaban amando a Dios, sino que estaban poniendo su energía, su enfoque en reglas humanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos en el Nuevo Testamento de lo que es practicar religión, pero no una relación. La relación con el Señor es basada en mi corazón, basada en la gracia de Él, en su fe. Cuando amo al Señor, Él me dice, ama a tu hermano. Señor, te amo, ama a tu prójimo, ama a tu esposo. Esa es la relación con el Señor. Ahora vean esto. Y ustedes me imagino que han leído este pasaje, y si no, pues se los cuento. Está el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, llega a una sinagoga, pretendamos que es algo así parecido como a esto, y hay un hombre que tiene la mano seca. ¿Se acuerdan de eso? Y si no se acuerdan, pues se lo estoy diciendo. Tiene la mano seca, hermanos. En aquel entonces no trabajaban remoto como aquí. No habían el sistema de aquí, hermanos, en Estados Unidos, si usted es ciego, todavía tiene oportunidad de trabajar y proveer. ¿Saben lo que significaba tener una mano seca en aquel entonces? Todos los trabajos eran manuales, eran trabajos físicos. Representaba que no ibas a tener la oportunidad de encontrar un trabajo donde pudieras alimentar a tu esposa, a tus hijos. Jesús entra a la sinagoga, están los fariseos que practicaban una religión, el hombre de la mano seca está allí y es sábado. Y según la ley, las normas, otra vez las reglas, dicen que no puedes hacer ningún trabajo en día sábado. Y dicen que todos están atentos viendo ahí al Señor Jesucristo a ver si Él se atreve a sanar a este hombre. Y Jesús, entendiendo lo que hay en su corazón y como a Él pues no le importa lo que la gente diga, se pone de pie y llama al hombre de la mano seca, le dice, ponte ahí de frente. Y el hombre se levanta y se pone ahí, lo queda viendo y todos, se imagina la tensión que había en el ambiente. Y les hace una pregunta al Señor, le dice, ¿es conveniente sanar a una persona en sábado o no? Y los muy sinvergüenzas no respondieron porque sabían que se metían en problemas. Si decían no, iban a decir, esta gente no tiene compasión. Pero si decían sí, entonces le estaban dando permiso al Señor Jesús. Entonces la respuesta de ellos era no contestar. Y el Señor vio con compasión al hombre, le dice, extiende tu mano. Y esa mano que estaba seca, marchita, empezó a recobrar sus fuerzas, su energía y extendió su mano. No deberíamos, ellos que eran la sinagoga, ellos que eran los líderes religiosos, no deberían de haberse regocijado y decir, gloria a Dios, este hombre ahora va a poder trabajar para traerle pan a su esposa, a sus hijos, para poder ser el hombre, inclusive su dignidad de hombre y poder. Eso debiera haber sido la reacción cuando tienes una relación con el Señor. ¿Saben cuál fue la reacción de ellos? Sacaron a Jesús, empujaron a Jesús, porque lo iban a tirar de un despeñadero, lo querían matar, porque había roto la regla el Señor Jesucristo ante los ojos de Él. ¿Se fijan lo que es una religión? La religión no se enfoca en las personas, la religión no se enfoca en Dios mismo, se enfoca en qué tiene Dios y qué reglas tengo para cumplirlas. Ahora, yo no estoy diciendo que las reglas son malas, no estoy diciendo eso, pero si nosotros queremos basar nuestra relación con Dios en un conjunto de reglas, no estamos teniendo una relación con el Señor, lo que tenemos es otra religión llamado cristianismo. Los cristianos también pueden pasar por eso. Yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo doy mi diezmo, yo oro, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo hago lo otro. Porque hago todas estas cosas, yo merezco ser salvo. ¿Cómo se llama eso? Religión. ¿Se fija que es fácil cambiar de una relación real, genuina con el Señor a una religión? Le voy a dar otro ejemplo. La ley decía que si se encontraba a un hombre y una mujer en adulterio, en el acto de adulterio, la sociedad tenía que poner a las personas y especialmente a la mujer y apedrearlas, matarlas con piedras. Ahí, esa era la parte. Eso es lo que decía la ley en el Antiguo Testamento.
Dice las Escrituras que hay una mujer que la hallaron en el acto de pecado, de adulterio. El Señor Jesús está un poco lejos, está en el templo enseñando. Y dice las Escrituras que literalmente los hombres lo hicieron adrede, a propósito. Parece que estaban hasta espiando a la mujer a ver cuándo caía en pecado. De otra manera, ¿cómo la encontraron? Ay, me encontré a alguien ahí. No, eso no se hace ahí, se hace en secreto, ¿no? ¿Cómo la encontraron? Quiere decir que los bandidos estaban espiándolo. Y cuando la hallaron, fíjense esto, no le dieron tiempo de ponerse la ropa, no le pusieron, a ver, ponte esta sábana, ponte esta toalla, desnuda, le hicieron cruzar por todo el pueblo hasta llevarla al templo donde está el Señor Jesucristo, para tentar a Jesús, para ver si lo hallaban al hacerle una pregunta, y se la ponen ahí enfrente, desnuda, hermanos. Y le dicen, a ver, Señor Jesús, miren la bandidencia, religiosos. La ley dice que si encontramos a esta persona, tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Querían atrapar al Señor Jesús. Mira lo podrido que estaba el corazón. ¿Cómo vieron a esta mujer? Como una carnada. La vieron como un objeto para cumplir el deseo podrido que había en su corazón de encontrar a Jesús en un error. ¿Se preocuparon ellos por la mujer? Alguien, un momento, oye, pero no podemos llevarla entre todo el pueblo ahí desnuda, por lo menos pongámosle algo. ¿Alguien de ellos mostró algún tipo de compasión por esta mujer? El enfoque era, rompió la regla, ¿qué vas a hacer ahora al respecto, Jesús? Y el Señor, ¿cómo le vas a ganar a Jesús? Empieza a escribir en el suelo. Y hay un gran debate, ¿qué fue lo que escribió Jesús? Algunos dicen una cosa, algunos dicen otra. Este es lo que yo creo y no tienen que creerme a mí, porque no lo dice el texto. Yo creo que Jesucristo lo que estaba haciendo era escribiendo todos los pecados que ellos habían hecho en secreto, porque dice las Escrituras que cuando vieron lo que el Señor estaba escribiendo en el suelo, uno a uno empezaron a irse, uno a uno, quiere decir las conciencias le remordió. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ese es el contexto, ¿no? Mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando, Señor? Ninguno, no hay ni uno, pues ni yo. Vete, y ahí está, existe la regla, no peques más. Sí, le está diciendo, pero ¿en quién mostró interés el Señor Jesucristo? ¿En la regla o en la persona? En la persona. Eso es una muestra, mis amados hermanos, de lo que es tener una relación con el Señor Jesucristo y no practicar una religión. Mis amados hermanos, los creyentes también padecemos y tenemos el mismo peligro. ¿Saben que los creyentes también podemos caer en una competencia espiritual donde solo estamos viendo el error de la otra persona, donde vemos el pecado de la otra persona y somos rápidos a juzgar el pecado de este hermano? Lo juzgamos y en nuestro corazón decimos, yo nunca hubiera hecho algo semejante. Pero muy pocos tomamos el tiempo para decir, ¿y qué fue lo que lo llevó a cometer este pecado? O como dice el Señor, ¿qué tengo que hacer para restaurar a mi hermano? ¿Qué tengo que hacer para mostrar amor y compasión a mi hermano? Otra vez, relación con el Señor está enfocado en mi Dios, amor a mi Dios y amor a las personas. Religión está enfocado, ¿qué tiene Dios? Salvación, ok, ¿cuáles son las reglas que tengo que cumplir para obtener lo que Dios tiene? El enfoque no es Dios, es lo que Dios tiene. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y eso, mis amados hermanos, es lo que nosotros también podemos caer en ese pecado. Así que antes de continuar el segundo punto, yo quisiera preguntarte, y esa es una pregunta retórica, no me la tienen que contestar así. ¿Qué practicas tú? ¿Qué estás practicando? ¿Una relación con el Señor? ¿O estás practicando una religión? Por ejemplo, ¿por qué viniste hoy, este domingo? ¿Qué te motivó a venir? Dijiste en tu corazón, es el día de mi Dios, de mi Señor, de mi Padre. Voy a ir a adorarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, porque Él fue lindo conmigo durante la semana, me proveyó comida, cuidó a mis hijos, me cuidó a mí, me dio trabajo, me dio esto. Señor, no tengo cómo agradecerte, voy a adorarte. O la intención de venir es domingo y pues los domingos tenemos que ir a la iglesia y pues si no los hermanos me van a criticar y... Fijan, hay una gran diferencia entre practicar una relación con el Señor y practicar una religión. Yo no soy el juez, yo no los conozco a algunos de ustedes,
pero ese es un examen que cada uno de nosotros tiene que hacer. ¿Qué estás practicando? ¿Una relación con el Señor o una religión? Y para mientras usted se hace esa pregunta y reflexiona con el Espíritu Santo, déjeme pasarle al punto número 2 en esta mañana. Nuestra relación con Dios requiere humildad para reconocer que no merecemos tener esa relación. Es un bono, es parte de su gracia, no algo que usted merece o que yo merezco. ¿Entienden el punto número 2? Nuestra relación con Dios requiere humildad para reconocer que no merecemos tener esa relación. Mire lo que dice en el versículo 19, point number 2. Entonces, Pablo, al escribirle a los Gálatas y decirle, ok, la ley fue dada 430 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham. La ley no fue dada para anular la promesa. Y cuando decimos la ley me refiero a los 10 mandamientos, ok, para que estemos en la misma página. Dios no dio los 10 mandamientos para anular la promesa que le había dado 430 años a Abraham. Porque al decirle lo que le acabo de explicar, nosotros podemos llegar a la conclusión. Entonces no hay que cumplir ninguna ley, las leyes son malas. Trate de ahora que salga del servicio, trate de cruzarse la luz roja, a ver qué le va a pasar. Trate y trate de no respetar la ley, a ver si llega vivo a su casa en primer lugar, ¿no? O con 3, 4 tickets, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, no se trata de anular la ley, ni que la ley anula la promesa. Se trata de que la ley tenía un propósito y realmente era para suplementar la promesa, para guiarnos hacia la promesa, no para sustituirla. Mira lo que dice en el versículo 19. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, es decir, ustedes pecan tanto, eso es lo que les está diciendo Abraham, que tenía necesidad de que se le dijera con manzanitas cómo vivir, cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con los demás. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, que es Jesús, a la cual se le hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Versículo 21. Si esto es así, noten la pregunta, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Pero si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia o el cumplimiento de la promesa se basaría en la ley. Pero la Escritura, y esto es lo que yo quiero que ponga atención, la Escritura declara que todo el mundo, escuchen esto, todo el mundo, mexicanos, nicaragüenses, americanos, japoneses, chinos y todos los demás, personas que hay todavía tribus, creo, en México donde no han sido civilizados, hay creo que también en Ecuador y en lugares así, aún ellos, todos, dice ahí, miren, versículo 22, la Escritura declara, todo el mundo es prisionero del pecado, es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. ¿Y qué era lo prometido? Es salvación eterna con nuestro Dios. Pasaremos de este mundo, cerraremos nuestros ojos y estaremos con nuestro Dios para siempre. Esa promesa, esa herencia espiritual, dice Pablo, no se obtiene mediante el cumplimiento de reglas. Pero las reglas, las leyes, no anulan la promesa, sino que cumplimos estas leyes porque amamos a nuestro Dios, no queremos ofenderle, queremos lo mejor para Él de igual manera porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hay un punto, para poder cumplir eso, se requiere una palabra clave, humildad, para entender que todos hemos pecado, todos estamos en el mismo bote, todos estamos en la bancarrota. Tú no eres mejor que alguien, tú no eres mejor que aquel que pecó. Tú no eres mejor por guardar ciertas cosas y porque tú diezmas, el hermano no diezma, porque tú lees la Biblia 5 veces a la semana, 6 veces a la semana y ni la lee, ni tiene Biblia, espera que lo pongan en la pantalla. Entonces, decimos, no, es que no. Todos, mis amados hermanos, todos, no importa el estatus social, no importa cuántos idiomas hablas, no importa que te creas
princesa de Gales, o ni sé si tienen en Gales princesa, pero no importa el concepto que tú tengas de ti mismo. Las Escrituras dicen, tanto los Gálatas, Pablo, Abraham, los judaizantes, todos estamos bajo pecado. Y a veces, mis amados hermanos, nuestro orgullo se levanta tanto que creemos que somos mejores que los demás. Mis amados hermanos, cuando encuentres eso en tu corazón, es la seña de que no tienes o no estás practicando una relación con Dios, sino que lo que estás practicando es una religión. ¿Entienden el punto? Ok, número 3. Están todos tristes. ¿Por qué están tristes? Número 3, y esta es la buena noticia. Point 3. Nuestra relación con Dios nos da una nueva identidad. Nuestra relación con Dios nos da una nueva identidad. ¿Sabe? Nos hace sus hijos, y nos hace hermanos los unos a los otros, y nos hace herederos de la promesa. Noten el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. ¿Quiénes son todos ustedes en este contexto? Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Todos los que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Noten esto, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, ustedes son la descendencia, la verdadera descendencia de Abraham, y son ustedes, sin importar la nacionalidad, sin importar tu estatus social, sin importar si fuiste a UT, A&M o si no fuiste a la universidad, sin importar si tienes algún defecto físico, si eres chaparrito, gordito o eres guapo como yo, no importa, mis amados hermanos. Ahí sí se rieron, ¿verdad? Ahí sí se rieron. Dice las Escrituras, si tú le has dado tu vida al Señor Jesucristo, todos somos familia. Aún los costarricenses con los nicaragüenses, porque tenemos problemas geográficos, ¿no? Ellos reclaman que el lago San Juan es de ellos, así es. Nosotros reclamamos que el lago San Juan es de nosotros. El río San Juan, sí. Y existen problemas culturales, no solo en este país, existen, digamos, americanos con canadienses, lo que sea. ¿Sabe? Cuando venimos al Señor Jesucristo, dice Pablo, todo eso se va. Somos una sola persona, somos una familia, somos sus hijos. ¿Sabe lo que hace el practicar una relación con nuestro Señor Jesucristo? Nos da una nueva identidad. Somos parte ahora de la familia del Señor. Y todos los que están alrededor míos, que le han entregado su vida al Señor Jesucristo, son mis hermanos. Ahora yo te pregunto, y ya voy terminando, si alguien me echa una manito. ¿Tú consideras al que está a la par tuya, a los que están ahí detrás de tu banca, a los que hoy no vinieron, los consideras tus hermanos? ¿O solo son conocidos? Ah, si él llega los domingos a la iglesia. O si yo lo conozco, lo he visto. O tienes corazón para él, tienes amor para él. Padre, venimos delante de ti, mi Señor, a pedirte el perdón de nuestros pecados, Señor, pedirte perdón de nuestras debilidades, Señor, de nuestro orgullo, Señor, de nuestro orgullo, pedirte perdón, Señor, de nuestra falta de humildad, Señor, pedirte perdón por nuestra arrogancia, pedirte perdón, Señor, por a veces las comparaciones que nos hacemos entre nosotros mismos. Te pedimos perdón por juzgar a aquel que no hace ni vive lo mismo que nosotros, Señor. Danos, por favor, un espíritu humilde y sencillo para entender que realmente no merecemos tener una relación contigo. Es por tu gracia, Señor. Permítenos no basar nuestra vida espiritual en tratar de cumplir reglas religiosas para ver si me das lo que tienes, sino comportarnos lo mejor, dar lo mejor de nosotros, porque
porque te amamos, porque nadie ha hecho lo que tú has hecho por nosotros, enviar a tu Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te amamos, Señor.